Richard, puedes continuar con lo que nos decías. Am, Decía a todo lo que tenga que ver con el metabolismo, al absorber las sustancias de los alimentos mediante todos nuestros sistemas. Ya. Y bueno, ¿no? De acuerdo a cada uno de ellos se va a ir repartiendo el nutriente que ha sido, en este caso, absorbido. ¿Cuál es el primer tiempo? A ver, Caterín, y nos explicas, obviamente. El primer tiempo es la alimentación. Son los alimentos que van a ir del aparato digestivo y tiene dos etapas, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es la precipitación y realización y la intrínseca es en el aparato digestivo y la absorción. Ya, bien, a ver, vamos a ver. Uno más que me explique el primer tiempo de la nutrición. Josabet. A mí me nombró Inge. Sí, Josabet. Tú, por favor. Ya. La alimentación es donde va dirigido lo que es al aparato digestivo para lo que va a proporcionar, como dijo mi compañera, las etapas que son las extrínsecas y las intrínsecas. Que cada una de esas tiene una función que era la prescripción del primero y la realización. Y de la intrínseca que sería del el digestivo y la absorción que se realiza. ¿A qué se referirá cuando hablamos de prescripción y realización? A ver, Edson. Ya, la prescripción, digamos, sería cuando tú, digamos, tu alimento, digamos, que consumes, tú tienes que conocer sus nutrientes, sus minerales y sus carbohidratos. Y para poder mejorar, digamos, tu conocimiento de alimenticio. Eso para mí sería eso. Ya, sí, tener un plan de alimentación, ¿no? Para poder calcular cuál es la cantidad de nutrientes que nosotros estamos consumiendo. Bien, a ver, ¿en qué consiste el plan de alimentación o régimen normal? A ver, Jessica. Se trata de tener buena alimentación para que en un futuro no tengas problemas y tu generación pueda seguir creciendo. Pues, Ya, a ver, ¿alguien más? A ver, Brian, ¿qué nos puedes decir del plan de alimentación o régimen normal? Es más como mantener una buena salud, que podamos transmitir eso mediante generaciones, como dijo Shea, puede ser genético, o también un ejemplo en el embarazo puede mantener una buena salud para que el bebé igual tenga una buena salud. Ya, bien. Entonces, dentro de este plan de alimentación hemos dicho que se deben considerar 4 leyes, ¿no? Entonces, a ver, Giselle, ¿cuáles son esas leyes? Solo nombrarlas. Me acuerdo tres, ingeniera. Buenos días. Buenos Ley días. de cantidad, ley de calidad y la ley de armonía. No me acuerdo la cuarta. A ver, Reina. Doctora. Oh, perdón, ingeniera. Ley, pues sí, le faltaría eso. Ahí no les he escuchado. ¿Quién habló? La que nombró Giselle le faltaría la ley de adecuación. Exacto, ¿no? Son ley de cantidad
de calidad, armonía y adecuación. Bien, a ver, cuando hablamos en el caso de la ley de la armonía, a ver, Cheyenne. Armonía, doctorita, hace referencia a que debemos tener una proporción adecuada al alimentarnos, ya sea con los carbohidratos, con los lípidos y las proteínas, conocer sus cantidades y de acuerdo a esas cantidades las ingerimos para tener una proporción adecuada en nuestro tener un exceso o un déficit de él. Exacto, así es. Bien, en el caso de la ley de la cantidad, a ver, Carelli. Bueno, ingeniera, debe ser la cantidad suficiente y adecuada de valores nutritivos que nosotros ingiramos al momento de estar alimentándonos. Esta debe ser suficiente, eficaz y excesivo. Ya, se consideran dos ¿cómo se podría decir? Términos en cuanto a lo que es la ley de la cantidad. ¿Quién me puede decir cuáles son esos dos? Yo, ¿Ya? exigencias calóricas y lo que es el balance. Exacto, las exigencias calóricas y el balance. A ver, ¿en qué consistirán las exigencias calóricas, Andrea? Las exigencias calóricas quiere decir que todos los alimentos que vamos a ingerir deben tener la cantidad suficiente de, ¿cómo se dice?, de nutrientes para que el cuerpo pueda, que al consumirlas pueda satisfacer al cuerpo. No, no es eso. A ver, Alexandra. Alexandra, no está. Ya son 2 veces que le pregunto a Alexandra y no me ha respondido. Taira. Doctorita, puede ser, bueno, la exigencia calórica es la cantidad de calorías que nuestro cuerpo demanda para poder funcionar de una manera adecuada. Exacto. Eso es, Andrea. No son cantidad de nutrientes, sino cantidad de calorías. Porque si tú dices nutriente, estás haciendo referencia a otra ley, que es la ley de la cantidad. ¿Sí? De la calidad, perdón, no de la cantidad. Bien, en el caso de lo que es una ley, la ley de la adecuación. A ver, Reina, la ley de la adecuación. La ley de la adecuación se va a adaptar a cada individuo, de acuerdo si el individuo está sano o enfermo. Si está sano, para mantener esa estabilidad, conservar su salud, y si está enfermo, para poder subsanar esas enfermedades que va a tener la persona. Sí, sí, está bien. Bien, ahora les voy a mandar el enlace del cuestionario que les decía, que tiene que ver justamente con todo lo que hemos hablado, que está en la plataforma también, nada más que me falta habilitarlo. Dame un segundito y ustedes van a, bueno, les voy a pasar el enlace por el chat para poder ganar un poquito de tiempo. Tienen entonces, o van a tener, de 3 a 4 minutos. No se pueden exceder de ese tiempo. Son preguntas de selección múltiple, así es que no necesitan mucho tiempo.
Si se exceden más de ese tiempo, obviamente va a disminuir tu nota, por más que estén bien las respuestas, ¿no? En este caso, el tiempo va a ser importante que lo considere. Ya. Inge, quería Sí. decirle que Alexandra está teniendo problemas con su internet, por eso es que no les respondió. Ya. Bien. Ya les he mandado al enlace, digo, al chat del grupo, de la reunión que tenemos. Entonces, por favor, vayan entrando y respondan. 3 a 4 minutos vayan controlando, por favor. Bueno, están 51 a 55 máximo. Bien, deben ir enviando sus respuestas, por favor. A ver. Se registra el tiempo por si acaso. Taira, Melissa, Giselle, Reina ya han enviado sus respuestas. Y en el tiempo correcto. El resto, por favor, vayan enviando. Se pasan del tiempo y obviamente va a disminuir la nota, ¿ya? Porque son preguntas bastante sencillas, las hemos estado repitiendo. Así que no creo que haya problema por eso. Ha llegado de Richard, Josabeth, Cheyenne, Brian, Jennifer. Jessica, Edson, Andrea, ya están. Catherine. Y bien, nadie más. ¿Ya? Ingeniera, disculpe, estoy teniendo problemas. No sé qué pasa, pero estoy teniendo unos problemas que no me deja responder. El rato que puedas, Carely, ingresas, pero solamente tienes ese tiempo.
y va a registrarse el tiempo desde el momento que has ingresado. Si te pasas de ese tiempo, obviamente ya no se te va a calificar, pero cuando se normalice y puedas ingresar, va a correr el tiempo. Ya el rato que puedas lo haces, no hay ningún problema por eso. Solamente tomar en cuenta el tiempo. Está bien, ingeniera, gracias. De nada. Bien, entonces con eso terminamos lo que es la segunda unidad, ¿ya? De la parte teórica. Y ahora vamos a entrar a la parte práctica. ¿Alguna pregunta que tengan antes? Dame un segundito. ¿No hay preguntas? Un ratito. Bien, voy a entrar a la plataforma y les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Lo que es la práctica. Obviamente van a necesitar entrar a la plataforma y vamos a realizar la práctica entre 2 personas, ¿ya? Va a ser, bueno, de 2 a 3 creo que va a ser en este caso. Vamos a ver cuántos grupos de 2 y cuántos de 3. Y ¿quieren que yo conforme los grupos o ustedes los van a conformar? Nosotros. Nosotros. Ya, entonces vayan conformándolos y me avisan para poder hacer el grupo. Y ustedes, y luego obviamente van a entrar a su grupo por Zoom, como hemos hecho, y van a hacer la práctica entre 2. Les voy a explicar de qué forma lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces aquí está la plataforma. Se ve, ¿no? ¿Todos ven la plataforma? Sí, ingeniera. Entonces aquí tienen el formato de la guía práctica, es decir, lo que ustedes van a necesitar para poderlo hacer. Voy a ir mostrando, obviamente, cada uno de ellos para que no quede la duda. Y después tienen aquí el informe para poderlo presentar, donde lo van a subir, y la ficha, ¿no? Que ustedes ya conocen. Les voy a mostrar primero en el caso de la guía. Voy a compartir el documento, que es este. ¿Se ve el documento? Sí, doctorita, se ve. Vamos a habilitar un ratito. Esta es la práctica, ¿ya? Aquí se están explicando, bueno, lo que les voy a explicar también. Lo que vamos a trabajar es esta actividad, que está como actividad 1, que es una sola actividad, que tiene que ver con un cálculo de metabolismo, el peso y el cálculo del requerimiento calórico diario. Aquí está el índice de masa corporal, ¿ya? Que lo vamos a calcular. Ustedes van a hacer este cálculo para su compañero, ¿ya? Ustedes van a estar entre 2 a 3 y ustedes ven cómo van a trabajar y vayan haciendo los grupos, por favor, y después en el informe van a colocar los datos con la persona que han trabajado. No van a colocar el de ustedes, por si acaso. Van a colocar de la persona a la que le están haciendo el cálculo, con el que ustedes están trabajando. Bien, les explico. Para esta práctica necesitamos datos. ¿Cuál? Edad, talla y peso de cada uno de ustedes. ¿Sí? Edad, talla y peso. Sí. Pueden, si no tienen la talla o no saben su talla, entonces pueden utilizar una cinta métrica, ¿no? Y pueden medirse. El peso, bueno, traten de tener un peso en el que sea en esto lo más
cerca posible, ¿no? A lo que estamos haciendo. Pero necesitamos esos datos, por favor. Vamos a hacer este cálculo. El primero es para la determinación del peso, como tiene aquí, ¿sí? En cuanto a lo que es el cálculo para la determinación del peso, vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar dos fórmulas. Una se la denomina la fórmula de Broca y la otra es la fórmula de Borchardt, ¿ya? Son dos. Dos que vamos a ver la variación que puede haber en cuanto al uso de esta fórmula y cuál es el más preciso o el ideal en cuanto a nuestro peso, ¿no? En el caso de la fórmula de Broca, se utiliza la talla menos 100, ¿no? Aquí les voy a hacer un ejemplo. La talla tiene que estar totalmente en centímetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 166 centímetros, ¿no? Menos 100, los reemplaza, y eso es 66. Entonces, esa persona pesa 66 kilos, ¿sí? O sea, ese debería ser el peso que tiene que tener, o que debe tener, de acuerdo a su talla. Entonces, tiene que reflejar el análisis eso. De acuerdo a su talla, tal persona tiene que pesar. Puede ser que esté en ese peso, puede ser que no. Estamos haciendo un cálculo del peso que debe tener por su talla. Eso es en cuanto a lo que es la fórmula de Broca. Ahora, cuando hablamos en el caso de la fórmula de Borchardt, en este caso necesitamos un dato más, ¿ya? Uno es la talla que tienen que tener y otro es el contorno torácico, ¿sí? Es importante. El contorno torácico es la parte media, más o menos, de nuestro pecho, ¿no? En el caso de las mujeres tiene que ser arriba del busto, no puede ser al medio, tiene que ser arriba, ¿no? Porque no se considera, en el caso de esta medida, el busto, solamente nuestro contorno torácico. Esto nos permite tener un peso más preciso en el actual, en el que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Porque en esta parte estamos midiendo justamente eso, ¿no? Nos está permitiendo tener un peso preciso. Por lo tanto, los que no tienen su peso en balanza, ¿no? Que se hayan pesado, pueden utilizar este peso que viene a ser el más preciso al que estarían actualmente. Pero sí o sí, obviamente necesitamos esta medida, que la pueden tener, como les digo, con una cinta métrica que todos tenemos en la casa, ¿no? Entonces, es reemplazar, ¿no? Ponemos la talla, que podemos ir trabajando con 166 en centímetros todos, colocamos el contorno que tenga la persona, y todo eso lo tienen que dividir entre 240, ¿sí? Y ese va a ser el peso que tienen actualmente. Entonces, en la fórmula de Broca es la fórmula para determinar el peso que deberían tener de acuerdo a su talla, y en el caso de Borchardt nos da esta fórmula un peso más próximo a nuestro peso actual, ¿sí? Que no significa que sea el adecuado, sino que nos está dando un valor. En el caso del cálculo del peso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha comprendido cómo se tiene que hacer? ¿No hay pregunta? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo del metabolismo basal, ¿sí? Cuando hablamos en cuanto a lo que es el metabolismo basal, voy a colocar un poquito más grande. En cuanto a lo que es el metabolismo basal, vamos a utilizar diferentes fórmulas. Ya les habíamos hablado sobre el metabolismo basal la anterior clase y habíamos hecho una definición, ¿no? No se olviden que es la cantidad de energía mínima que nosotros gastamos. Y es importante tener este valor para después conocer cómo está nuestra alimentación en general, si tenemos una buena alimentación, una alimentación saludable, o tenemos un plan alimenticio normal o un régimen normal. Entonces, esta es la fórmula de Benedict. Vamos a utilizar estas dos fórmulas y la de FAO+. Son tres fórmulas que vamos a utilizar para hacer un mismo cálculo, ¿ya? Que es el metabolismo basal.
Y el por qué hacer esto es porque hay bastante información de cómo calcular. Han hecho varias investigaciones, diferentes tipos de autores, y han identificado fórmulas para justamente determinar el metabolismo basal. En algunos utilizan más datos, en otros menos datos de la persona o del individuo. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a ir viendo si hay una variación importante o no. Si hay una variación demasiado grande, entonces ya no lo vamos a considerar, ¿no? Vamos a pensar que esa fórmula no es tan precisa, porque estamos utilizando varias. Y si se repitiera, entonces estaríamos hablando que no hay variación, que cualquiera de las fórmulas nos va a dar un mismo resultado. Pero si hay una variación, tienen que nombrar cuál es. Para hombres tenemos esta, ¿no? En el caso de los varones utilizan esta, y en el caso de las mujeres utilizan esta. ¿Qué es lo que tienen que reemplazar? Obviamente todos estos valores como los tienen aquí. P significa el peso de ustedes. Si no tienen este peso, les vuelvo a repetir, pueden utilizar este, si lo calculan, ¿no? Luego tenemos la talla, ¿sí? Y la edad. Eso significa peso, talla, edad. En esta fórmula, en la fórmula de Benedi, considera esos tres: talla, peso y edad. Entonces, de acuerdo a cada uno de ustedes, reemplaza. No se olviden que siempre el metabolismo basal es en kilocalorías. Obviamente el peso en kilogramos. Tienen que poner sus unidades, por favor. No se olviden eso, porque después existen confusiones posteriormente a los cálculos que vamos a ir haciendo. Y es así que les pido, por favor, que siempre tengan sus unidades presentes. En el metabolismo basal son kilocalorías, porque estamos calculando la energía mínima de cada uno de nosotros, ¿no? Luego tenemos el metabolismo basal también, en esta fórmula, en la que se utiliza el peso corporal por 25, ¿ya? Luego tenemos otro que es las calorías multiplicada por el peso corporal, ¿no? Nuestro peso, por el número de horas. Este número de horas significa el número de horas que ustedes duermen, ¿sí? O que están en reposo, están en ayuno, como hemos dicho. El metabolismo basal considera esas horas. Entonces tienen que colocar ese número de horas aquí, ¿ya? De reposo. Y luego está esta última fórmula, que es la fórmula de FAO, que es la que vamos a utilizar en la mayoría de los casos. Y se utiliza esta tablita. En hombres tenemos esto, y en mujeres tenemos esto, y la edad. ¿Sí? Entonces, en esta fórmula se utiliza principalmente la talla y, el peso y la edad, y no así la talla. Entonces, para hombres tienen que ver en qué rango de edad están, de 18 a 30, por ejemplo, entonces se utiliza esta fórmula. En el caso para las mujeres, ¿no? Aquí está mujer, entonces de 18 a 30 utilizan esta fórmula. Solamente reemplazan el peso y tienen. No se olviden que es kilocalorías día, ¿ya? ¿Por qué día? Porque estamos haciendo el cálculo del gasto energético por día, que es el que seguramente se va a repetir constantemente. No pueden haber variaciones si nosotros vamos variando nuestra actividad física, nuestra alimentación, puede ir variando. Luego, esto en cuanto al metabolismo basal, ¿no? Son 1, 2, 3 y 4 fórmulas en las que ustedes van a utilizar para calcular el metabolismo basal. El análisis tiene que ver si hay una variación, ¿no? Cuán importante es la variación que ustedes están considerando en el cálculo, en la fórmula que se está utilizando. Luego tenemos el cálculo del requerimiento calórico diario, ¿sí? Entonces, para hombres tenemos esto y para mujeres tenemos este cálculo, ¿ya? Entonces, para hombres utilizan esto. ¿Qué es lo que van a considerar? ¿Qué tipo de actividad consideran que tienen? Ustedes le van a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de actividad tienes? ¿Es ligera, moderada, intensa? ¿A qué se refiere ligera? ¿No? A que se pueda realizar mínimo de actividad, ¿no? Una vez a la semana o tal vez no, lo normal. Una moderada es que puedan realizar 2 a 3 veces a la semana, una intensa todos los días, ¿no? Una actividad física. Entonces, una vez que ustedes sepan, reemplazan en la fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tenemos a una persona que tiene una actividad física moderada y es mujer, utilizo esta fórmula. MB es el metabolismo basal, lo que ustedes han calculado acá.
Primero tienen que ver cuánto ha variado, escúchenme bien, tienen que ver en el cálculo de las 4 fórmulas si hay una variación y van a considerar el que tenga menos variación con respecto a los demás y esa es la que van a utilizar y la van a reemplazar aquí, ¿ya? Como metabolismo basal multiplicado por 1.64. Entonces, ese va a ser su cálculo de requerimiento calórico diario. Es la cantidad de energía diaria que necesitaría esa persona. Vamos a hacer un cálculo después más preciso utilizando otro tipo de procedimiento, pero este es el que vamos a considerar primero y luego vamos a ir comparando con el que vayamos calculando posteriormente. Entonces, ese es el requerimiento calórico diario. Luego tenemos este otro cálculo y el último, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medida de asociación entre el peso y la altura, ¿sí? Y esta es la fórmula. Entonces, la masa es el peso. Ustedes tienen su peso, lo dividen entre la estatura, es decir, la talla, esto elevado al cuadrado, ¿no? La talla lo llevan al cuadrado y después, obviamente, el peso lo dividen entre ese valor. El valor que ustedes obtengan no es constante para todos, ¿no? Eso puede ir variando de acuerdo a la edad, el sexo, la proporción de los tejidos musculares adiposos. Cuando ustedes obtengan este valor, van a utilizar esta tablita que tienen acá. Y esta es la que ustedes van a utilizar para saber en qué tipo de clasificación tienen en el índice de masa corporal, que es el de la OMS, ¿ya? Entonces, hay un infrapeso, que es de 15, menor a 15,99, que es puede ser una delgadez severa, delgadez moderada, delgadez no muy pronunciada, entonces ya les va a ir saliendo. Vamos a ver si están dentro de, en qué, mejor dicho, de índice de masa corporal tienen, ¿no? Si están en el normal, si hay sobrepeso, si hay delgadez, qué tipo de sobrepeso, qué tipo de delgadez, ¿no? Entonces, eso les va a permitir identificar. Entonces, esas son las actividades que se tienen que hacer. Lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Si lo terminan ahora, pueden subir su informe y así ya no tienen nada que hacer. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que se tiene que trabajar? Doctorita, una consulta. Para hacer los cálculos había uno que teníamos que multiplicar con peso, decía P, ¿verdad? Ese peso debe ser el peso adecuado que tendría que tener, o tiene que ser con nuestro peso, porque dijo tienen que calcular el peso. Con el peso, eso que si tú tienes, por ejemplo, el peso hecho en la balanza, ese peso. Y si no, pueden utilizar el segundo que les he dicho, el de Borja. El de Broca no, porque este es el que deberían tener de acuerdo a su talla. Y este es el que les puede dar lugar porque estamos haciendo una medida de su contorno torácico y puede aproximarse más a su peso. Normalmente, bueno, cuando estamos en nuestro peso normal, ambos salen del mismo valor. Pero si no, obviamente va a haber una diferencia, ¿ya? Pero si no tienen el peso de balanza, la fórmula de Borja pueden utilizar para hacer todos los demás cálculos, ¿no es cierto? ¿A eso te referías, Celia? Sí, doctora. Muy bien. Bien, ahora, me dicen, por favor, bueno, sé preguntas igual, pero los grupos que se han conformado, ¿ya tienen? Inge, una consulta. Sí. ¿Me escucha? Sí, Reina, ¿te escucha? No le entendí bien el metabolismo basal en hemocroncio. Uy, no se te ha escuchado bien. Hola. Reina. Sí, no se te escucha bien. No le entendí muy bien del metabolismo basal. ¿Cuál tenemos que considerar? En el caso de metabolismo basal van a calcular cuatro resultados, ¿no? Entonces, ustedes en relación al uso de cada una de las fórmulas, va a haber posiblemente una variación, ¿sí? Pequeña. Si la variación es pequeña, cualquiera podrían utilizar.
de los resultados, porque la variación no va a ser mayor. Pero si hay variaciones altas, van descartando las que son altas y utilizan a las que se parecen más, sin ninguna variación. Por ejemplo, si de las 4, una sale de una diferencia, o sea, tiene una diferencia demasiado alta, esa no la van a utilizar, pero la dejan ahí. Porque a veces hay ciertos factores que no se han considerado y eso lo vamos a ir viendo. Si de las 4 te salen con una diferencia mínima, utilizas cualquiera. ¿Sí? Si de las 4, digamos, 3 o 2, y 2 quedan, ¿no? 2 tienen una diferencia mayor y 2 una menor, utilizan la que tiene una diferencia menor. Cuanto más próximos sean los resultados, mejor, obviamente. Y en relación a eso se van a basar para escoger cuál es el metabolismo basal de la persona que ustedes están calculando, obviamente. ¿Sí? ¿Se entiende o todavía? Sí, Inge, gracias. Bien, de nada. Ya tengo un grupo, uno es Melissa, Brian, Jennifer. El otro grupo, ¿cuál sería? Vayan prendiendo sus... Kaira y yo estamos en otro grupo. Kaira y Cheyenne. Serían las dos, Taira y Cheyenne. Bien. Ingeniera, Jessica, Carelli y Alessandra. Jessica, Carelli y Alexandra. Alexandra. Ya, muy bien. Después el otro... Giselle y Reina. Giselle, ¿y quién? Reina. Reina. Muy bien. Ya. Dije, Dime. Ya, Josabeth, ¿con quién? Con Andrea y Ivonne. Inge. Con Andrea. Sí. Las dos solamente, ¿no? Sí. Luego. Inge, Paola y Katherine. Paola y Katherine. Muy bien. Luego, ¿quién más? Quiero hacerlo antes de que se corte esto y en la siguiente ya voy a conformar los grupos y empiezan a trabajar esto. Les voy a mostrar también el formato. ¿Quién falta? Falta Richard. Richard, ¿con quién estás? Dice, estoy preguntando un cacho. ¿Quiénes faltan? ¿Y qué puede hacer con nosotros y hacemos 2-2? Sí, pero quiero ver si falta. Edson también falta. No tienes grupo, ¿no es cierto, Edson? No tengo grupo ahorita. Entonces, en este caso tendrían que ser Richard y Edson. Y ya no falta nadie. 3, 6. Sí, está bien. Así vamos a trabajar, ¿ya? A ver, en el poco tiempo que queda, les voy a mostrar el formato. Para que no se corte. Bien, ese es el formato. Y aquí es donde tienen que colocar el nombre de ustedes, ¿no? Y el nombre de su paciente, digamos, ¿no? De la persona a la que ustedes van a hacer el cálculo.